y líbranos del mal. Pedimos entonces al Señor la gracia del Espíritu Santo y que lo que reflexionemos esta noche nos ayude a comprender mejor la dinámica del Antiguo Testamento, una dinámica dura, difícil, como la historia de cualquier pueblo, pero en la cual se fue revelando poco a poco el rostro de Dios, desde unos rostros duros, difíciles de entender, ¿cierto? Hasta aquel rostro que nos mostró Jesucristo y que nos enamora. Pidámosle entonces al Señor que nos ayude en esta noche a seguir creciendo en la comprensión del Antiguo Testamento en el que se fue preparando la encarnación del Hijo de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, voy ahora a presentar un mapa que nos va a acompañar casi toda la reflexión. ¿Están viendo el mapa? Sí, padre, sí. Listo, perfecto. Bueno, habíamos visto en estas reuniones pasadas, pero que el reino de Israel, ¿cierto? Empezó a ser reino desde que le pidieron a Samuel, danos un rey, como todos los pueblos. Y Samuel no quería, pero el escrito dice que Dios le dijo, déles el rey, que no lo están rechazando a usted, sino a mí. Eso dijo Yahvé, esa es la forma como está escrita. Y entonces le dio el rey, el primer rey fue Saúl, un rey guerrero que respetó las tribus de Israel, la organización comunitaria, solidaria, con base en las familias, con asambleas permanentes, etcétera. Saúl respetó eso. Luego apareció David, un joven cantor, compositor, guerrero, que venció a Goliat en una guerra, lo alabaron, lo aplaudieron, etcétera, y terminó como rey de Israel. ¿Cierto? A él le relatan tres formas distintas como llegó a ser rey, tres tradiciones que había sobre eso. Pero él, eh, luchador, guerrero, etcétera, extendió el territorio de esa nueva nación que se iba formando, que se llamaba Israel y que tenía 12 tribus, la extendió durante todo este territorio que aquí lo encontramos con los dos colores, amarillo y azul. Ese era el reino de David y ese fue también el reino de Salomón. A David lo quisieron mucho y eso ojalá nunca se nos olvide. Quedó como si fuera el rey ideal. Cualquier nación debiera tener un rey como ese. Para ello es el rey modelo, ¿cierto? Y fue un hombre que también respetó las tribus, un hombre que hizo gobernar siempre según el querer de Dios. Tuvo una caída que fue gravísima, ¿cierto? Que mandó a un tipo para quedarse con la mujer. ¿Cierto? A Urías para quedarse con Betsabé. Y todo el mundo recuerda ese crimen que él cometió. Pero el hombre pidió perdón, reconoció su culpa, se puso en penitencia y toda la cuestión, fue perdonado, ¿cierto? Y siguió gobernando. No expulsó a la mujer, no la expulsó. ¿Cierto? Y tuvo un primer hijo que murió. Y tuvo un segundo hijo que fue Salomón. Y esta mujer fue la que después movió el corazón y la intención de David para que le diera la sucesión del reinado a su pequeño hijo Salomón, sabiendo que había otros hermanos mayores y que en la mayoría de las monarquías heredas el mayor. Pero ella se encargó de voltearle la cabeza a David para que fuera su hijo el que gobernara.
Este muchachito, Salomón, comenzó muy joven a reinar, muy joven. Y hay unas oraciones muy bonitas de él pidiendo sabiduría. Parece que el muchacho quería seguir con la línea de su padre David y se conoció por la gran sabiduría. Y en muy poco tiempo organizó la nación y la organizó de una manera fuertísima. El territorio de los 12, de las 12 tribus lo convirtió en gobernaciones, mandó gobernadores, empezó a amar el poder, a hacer eh, conexiones económicas con distintas naciones, con distintos países, y esas conexiones se hacían con el intercambio de mujeres, de hijas. Eran como los consulados, como las embajadas que tienen estos países, que en cada país con el que hay relación hay varias casas que son de este país que está allá, ¿cierto? O sea, las alianzas las conocemos con embajadas y con consulados. Pues eso que él hizo con tantas naciones hizo que hubiera muchas mujeres alrededor de él. Se habla de 700 y de 300 esposas y concubinas. Una exageración, pero con la cual se quiere mostrar que fue un contacto internacional muy grande. Y entre las cláusulas del contrato es que a esas mujeres les permitieran adorar a sus dioses. Entonces la tierra se fue llenando también de altares a otros dioses. Y eso fue un error grave de Salomón, ¿cierto? Que permitió la idolatría en el reino. Y a quienes más explotó fueron a las tribus del norte, que es las que aparecen aquí en azul. Había 10 tribus al norte. Los nombres que hay ahí no son de las tribus, son de los pueblitos más significativos que había en ese territorio del norte. Betel, Siquén, Jabdá, Samaria, que es la que más conocemos, Jericó, Gerasa, etcétera. Y al sur estaba la tribu de Judá, que era la misma tribu de David y de Salomón. Y David, recordemos, había conquistado una ciudad, Jerusalén, que estaba prácticamente en la mitad entre los dos reinos. Y al ladito de Jerusalén había un trocito que era la tribu más pequeñita, la de Benjamín, que estaba aliada también a Judá. Pero gobernó de una manera tan tirana Salomón que cuando murió Salomón y que lo fue a heredar el hijo, Roboam, inmediatamente las tribus del norte, las que están aquí en azul, llamaron a Roboam y le dijeron, mire, su papá nos maltrató mucho, nos esclavizó, trabajos forzados para la construcción del templo, del palacio real, etcétera, para la muralla. Y usted, ¿cierto? O suaviza la carga o no tenemos nada que ver con usted. Y entonces él le consultó a los viejos y le dijeron, escúchelos, escúchelos. Pero no, le consultó también a los jóvenes y ellos le dijeron, no, no sea bobo, mano, cójalo y sea más berriondo que su papá. Y lo oyó a los jóvenes y se quiso volver más tirano que el papá. Entonces, las tribus del norte se separaron. Ahí terminamos la reflexión pasada. Se separaron. Y al separarse, dos cosas hicieron. Primera, que nadie volviera a Jerusalén. O sea, no tenemos nada que ver con la autoridad de David, ¿cierto? ¿Quién es David para que le tengamos que tener obediencia a nosotros? Entonces, una expresión que les dije que recordáramos, a tus tiendas, Israel. Pero a tus tiendas, Israel, quiere decir, vamos a recuperar en el norte lo que teníamos antes que ya perdimos. Las tribus, las asambleas, la solidaridad, etcétera, etcétera, sin ejército, sin nada. Pero eso fue un sueño que no se realizó. El mismo Jeroboam, que fue el que armó, dijéramos, la subversión en las tribus del norte para que no le obedecieran a David, ese mismo terminó siendo rey del norte.
y también se volvió tirano y se volvió irresponsable. Bien. Entonces ya tenemos a partir de ese momento eh, a un, digamos, a un pueblo de Dios dividido en dos. En el sur, Judá, y en el norte, Israel, que son las otras 10 tribus. Recordemos que hay una tribu sin territorio, la tribu de Judá, y entonces, perdón, la tribu de Leví, de los levitas, ¿cierto? Y quedaron levitas al sur y levitas al norte, porque ellos estaban en todo el territorio. En el sur, donde está la ciudad de Jerusalén y donde reina la familia de David, ahí los levitas se fueron convirtiendo en sacerdotes del templo. Ya anteriormente, Salomón también había llamado a los levitas, a los del norte, a prestar servicio en el templo de Jerusalén. Pero ya con la muerte de Salomón, ya le pidieron al pueblo que no volviera a Jerusalén, al templo. Y entonces hicieron dos templos alternativos. Uno en Betel, que ahí vemos a Betel. Usted alcanzan a ver ¿cómo se llama? La flechita, el cursor. Bueno, ahí ven en Betel. ¿Cierto? Y ahí pusieron un becerro de oro como algo paralelo a el arca de la alianza que estaba en el templo de Jerusalén. Y en Dan, que no aparece por aquí, pero que queda más o menos por estos lados, ¿cierto? No, un poquitico por aquí, por estos lados Dan, ¿cierto? Allá pusieron otro altarcito, otro templo, otro lugar de culto, con otro becerro de oro, diciendo, aquí habita Yahvé, el que nos sacó, el Dios que nos sacó de Egipto. Entonces, para tener como una alternativa al Arca de la Alianza, pusieron esos dos eh, becerros de oro, pero no eran idolatría, eran también, ¿cierto?, como un signo de la presencia de Dios en esos dos lugares de culto. Pero entonces empieza una forma nueva de hacer historia. Los de Judá al sur, la zona amarilla aquí, ¿cierto? Fortaleciéndose en que Dios había elegido a la ciudad de Jerusalén y que había elegido a la familia de David. Entonces, es una teología de elección. Dios eligió a Judá, Dios eligió a Jerusalén, Dios eligió al templo de Jerusalén como el único lugar donde se puede hacer sacrificio, holocaustos y hacer las celebraciones de las fiestas. En el norte no aceptaron entonces que David y que Jerusalén fueran elección de Dios. Ellos recordaron lo más antiguo y lo más antiguo era la alianza en el Sinaí con Moisés, los 10 mandamientos, todo lo que se había gestado en el Éxodo. Ellos empezaron a valorar mucho más el Éxodo y por lo tanto un Dios ejemplo, lo que ellos quieren, sino un Dios que camina con el pueblo, que camina con las familias, que hace presencia en los lugares donde el pueblo se reúne, que ese era el Dios del Éxodo, como el Dios original, que le dio sentido a todo Israel. Y entonces allá en el norte, las tribus, ¿cierto? Se reunían en esos sitios de alabanza, pero sabiendo que Dios se movía por todo el pueblo. Por donde ellos vivían, ahí estaban ellos, el Dios de la familia. Recordemos, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, que hoy diríamos, Dios de las comunidades indígenas, Dios de las comunidades afrodescendientes, Dios de los campesinos, Dios de las mujeres, Dios de los obreros, es el mismo Dios, pero que está donde se mueve la vida de la gente. Entonces ya tenemos dos características distintas en cada reino. Repitámosla que la vez pasada algo se dijo, pero muy a las carreras. En el reino de Judá al sur, ¿qué tenemos entonces?
como garantías de fe. Tenemos a la familia de David gobernando, tenemos a la ciudad de Jerusalén, tenemos el templo, tenemos, por supuesto, la circuncisión. Eso es para todas las tribus y la circuncisión será para todos. Tienen el sacerdocio, ¿cierto? Que puede ejercer en el templo. Y tienen, por supuesto, la tierra, que es el don principal. Abajo tienen tierra también. En el norte, ¿qué tienen? Ah, perdón. Al tener la familia de David, tienen estabilidad política, porque allá siempre gobernará un descendiente de David. A veces hubo luchas por el poder entre los hijos, entre los nietos, entre los primos, pero todos eran de la misma familia de David. Y al rey todo el mundo lo reconocía, lo respetaba y lo obedecía. Ahora que hubo también internamente golpes de Estado, los hubo, pero escasísimos. Y los golpes de Estado eran al interior de la misma familia. Era. En el norte, como no tenían una ciudad elegida, no tenían una familia elegida, a veces gobernaba una tribu, a veces gobernaba la otra, se peleaban por el poder, hubo mucha inestabilidad política. Eh, También algunos del pueblo desobedecieron y se iban a Jerusalén a participar del culto de Jerusalén, aunque fuera en la otra parte del estado, pues, mejor dicho, en el otro reino. Otra cosa que tenían muy a su favor en el reino de Israel, ¿cierto? Es toda la moralidad que viene de la alianza. O sea, en el reino de Judá decían, como aquí está el templo, están las murallas, está la ciudad y está la familia elegida por Dios, esta ciudad es protegida por Dios. Y a Jerusalén no le puede pasar nada porque está protegida por Dios. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. ¿Cierto? Esa que se cantaba antes en el sur se siguió cantando. ¿Cierto? Es una ciudad indestructible. Entonces, cuando se confía de esa manera en el poder y la protección de Dios, a veces el pueblo se puede ir degenerando un poco las costumbres, porque de todas maneras Dios nos protege. Y si nosotros pedimos perdón, Él nos perdona, etcétera. Entonces empezaron a abusar del poder y de la misericordia de Dios. ¿Cierto? Eso más o menos para entender lo que ocurría al sur. En el norte, ya les dije que hubo inestabilidad política, no tenían un centro que aglutinara a todas las tribus, entonces había dispersión en las tribus. De todas maneras, trataban de hacer las asambleas, de recuperar lo que había en el pasado, pero ya el pueblo se había empezado a llenar de ídolos desde que Salomón tuvo tantas mujeres. Y las mujeres de Salomón no estaban todas en Jerusalén, eh, en todos los lugares había ya ciertos montecitos, ciertas colinas en las cuales se le daba culto a otros dioses. Y una de las formas de hacer cultos es a través de la prostitución sagrada. Muchachitas que desde temprana adolescencia las educaban para acostarse con los hombres y de esa manera los hombres le daban culto a Dios. Y como era un rito sexual, era un rito de fertilidad, entonces de esa manera los dioses o Yahvé, que lo empezaran a tratar como si él fuera un Baal también, ¿cierto? Bendeciría y fecundaría la tierra, fertilizaría la tierra a través de un rito de fertilización, de una relación con las prostitutas sagradas, sacerdotisas. Ese tipo de cosas, ¿cierto? Atrajo también a varios israelitas, ¿cierto? Porque es mucho más atractivo darle culto a Dios acostándose con una muchachita, ¿cierto? Que tener que estar cumpliendo toda una ley de no robarás, no matarás, no mirarás a la mujer del prójimo, hay que respetar, etcétera, etcétera, etcétera.
es mucho más fácil el otro reto y simplemente confiamos en el Dios. Entonces se fue llenando de idolatría, de corrupción, de peleas entre las tribus, a ver cuál adquiría poder, cuál lograba quitarle el poder a la otra tribu. Ya con eso podemos entender una cosa. Los dos se llaman pueblo de Dios. En ambos se habla de Yahvé, pero el rostro de Yahvé es muy distinto en el sur y en el norte. Y la forma de darle culto a Dios también es muy distinta en el sur y en el norte. En el sur hay cosas muy buenas y grandes errores. En el norte hay cosas buenas y grandes errores. Pero aparecen ahí, tanto en el sur como en el norte, aparecen los profetas. Y los profetas son aquellas personas que logran tener una gran intimidad con Dios a través de la oración, a través del estudio de la historia, de la reflexión sobre la historia, sobre lo que ha pasado, y entonces cuestionan a sus dirigentes, cuestionan a los gobernantes, cuestionan a los comerciantes, cuestionan a los sacerdotes, por supuesto, y a todos tratando de conducirlos a que realicen la voluntad de Dios. Por ese motivo, muchos profetas fueron perseguidos, muchos profetas fueron ultrajados y hasta asesinados, pero algunos profetas lograron conseguir transformaciones de fondo en el proceso histórico de sus pueblos. Entonces, es muy distinto ser profeta en el reino del sur, con Jerusalén, con el sacerdocio, con el templo, etcétera, que ser profeta en el reino del norte, donde no existen esas garantías de unidad como están en el sur. Entonces, la unidad se tiene que lograr con otro tipo de relaciones, con fidelidad a la alianza, fidelidad al Dios Yahvé, que hay que luchar, que Él es el verdadero Dios y que tenemos que sacar de la región los otros dioses. Ahí se va entendiendo que van apareciendo entonces personajes como el profeta Elías y después el sucesor de él, el profeta Eliseo. Esos dos son del norte, donde hay mucha idolatría. Y Elías empezará una lucha fuerte para que todo el reino de Israel vuelva a Yahvé. Y entonces hay unos relatos, bastanticos relatos, por ahí unos 7 u 8 capítulos más o menos, en el primer libro de los Reyes, que hacen mención a todo el servicio que estuvo presentándole Elías al pueblo para que fuera fiel al único Dios, a Yahvé. Quiero decirles, para nosotros los carmelitas, hablar de Elías es muy importante, muy valioso y nos gusta mucho, porque nosotros nos inspiramos en él. Y en el Vaticano, ahora en Roma, figura el profeta Elías como si fuera el fundador de nuestra orden carmelita, porque él trabajó mucho en esta esquinita que sale al mar. Miren, en la parte azul, abajo de lo que dice ahí Acre, que hay una montañita que sale al mar. Esa montañita es el Monte Carmelo. Ahí fue donde nacimos los carmelitas, pero más o menos 1200 y pico de años después de Cristo. O sea, nosotros no nacimos en tiempo bíblico, pero en las tradiciones dicen que hubo comunidades orantes en el monte desde Elías hasta nosotros. Eso es una leyenda, pero una leyenda bonita, aunque no tiene piso histórico. Pero es para que sepamos también un poquitico la espiritualidad de Elías nos alimenta a nosotros grandemente. Y vuelvo a decir, el centro de la profecía de Elías es recuperar la unidad del pueblo en ofrecerle culto a Yahvé, a Dios. Pero Elías tuvo un proceso muy interesante, que vio que el pueblo necesitaba un nuevo rostro de Dios, que el rostro que tenía desde Moisés, cuando Moisés en el Sinaí le dio de parte de Dios al pueblo los 10 mandamientos,
Ahí se decía que Dios apareció en medio de rayos, tempestades, en medio de temblor de tierra, de esa manera. Pero nos dice el relato de Elías que hubo trueno, que hubo relámpago, que hubo tempestad y Dios no estaba ahí. Pero él lo experimentó y lo vio en lo que llama una suave brisa, que se podría traducir en el silencio de la muerte. O sea, lo más pequeño, donde menos se puede esperar la presencia de Dios, ahí fue que la recuperó Elías. Y Elías volverá al pueblo, ¿cierto? A seguir luchando por esa unidad. Y hay varios relatos, el de la nubecilla que aparece, el de la lucha en el monte, ¿cierto? Contra los profetas de los otros dioses, de los Baales. Y bueno, una cantidad de cosas que no las vamos a profundizar ahora. Lo que quiero yo ahora es que cojamos la visión de conjunto. Están divididos en dos reinos todos los herederos del Éxodo. Todas las tribus que habían caminado y se habían configurado una sola nación, ahora es una nación dividida en dos. Y en el norte aparecieron estos profetas, Elías y Eliseo. Después de Elías y Eliseo apareció Amós. Y Amós tiene un aspecto muy interesante. Amós era del sur, de un pueblito que queda prácticamente en la frontera entre el sur y el norte, cerquita a Jericó. Ustedes ven dónde está Jericó, que es en esa frontera. Bueno, por ahí, por esos lados. Pero en la parte de Judá era la familia de Amós, del profeta Amós. Pero Amós se fue al norte, a Samaria, la capital. Ahí están viendo a Samaria que aparece con una estrella como capital de Samaria. Y Amós fue allá y se dio cuenta la forma como maltrataban a los campesinos pobres, a la gente de la ciudad pobre, cómo los esclavizaban, ¿cierto? Y tiene algunas expresiones de es que ustedes son capaces de vender a un pobre por un par de sandalias. ¿Sí? Es decir, un desprecio muy grande y en el norte lograron también conseguir mucha esclavitud, pero una esclavitud también apoyada en el comercio y el comercio aliado con los reyes. Normalmente la economía de un pueblo y el gobierno de un pueblo tienen que estar caminando juntos. Esa es la experiencia nuestra aquí en Colombia, en América Latina y en todas partes. Cierto que son los comerciantes, los industriales, los que tienen plata, los que financian campañas para la presidencia, son los que financian los medios de comunicación y todo esto. Eso también de alguna manera ocurría ya, por supuesto, con todas las diferencias que hay de tecnología, de comunicación, en fin. El asunto es que este Amós denunció y los sacerdotes le dijeron, ¿usted qué viene a hacer aquí si usted es de Judá? Vaya a Judá y haga lo que quiera por allá, pero aquí no, no siga. Y él dijo, mire, yo no soy de familia de profetas. No vengo con esta intención de ser profeta. Yo he sido campesino y cuido ovejas, pero Dios me pidió que viniera acá y que hablara. Y por eso aquí está. Y como cosa curiosa, no volvimos a saber qué pasó con Amós. Se desapareció. Así como en Colombia ha desaparecido tantos líderes sociales, porque defienden comunidades indígenas, defienden territorio, defienden a las comunidades afrodescendientes, defienden el planeta mismo, los bosques. Hay mucha gente que ha desaparecido por eso y no se sabe. O de pronto aparecen vestidos de guerrilleros, ¿cierto? Falsos positivos. Quiero mostrar eso para que entendamos. Si estamos leyendo algo del profeta Elías, algo del profeta Eliseo, algo, digamos, que entendamos el contexto en que se mueven. Y ya con ese contexto claro, nos queda un poco más iluminado lo que hay redactado dentro de ese libro. Entonces, por eso ya sabemos que a Elías, a Eliseo y a Amós lo encontramos profetizando
en el reino del norte, estando desunida la nación, estando desunida la nación. Y que Amós particularmente había nacido y su familia pertenecía al reino de Judá, al del sur, pero estaba profetizando en el norte. Aparece también otro profeta, que es el profeta Oseas. Y Oseas tuvo una circunstancia personal muy interesante. Él también está en el norte, por supuesto. Estamos hablando de los profetas del norte. Y él está ahí y tuvo una experiencia personal y es que se enamoró de una muchachita que después se le prostituyó. Esa es una forma de decir, o se enamoró de una prostituta y probablemente de una de esas que hacían culto en uno de esos altares debajo de un árbol. Entonces no sabemos exactamente si la esposa se le prostituyó, ¿cierto? O si ella ya era prostituta. El asunto es que él la amaba mucho. Estaba enamoradísimo de esa muchacha, pero esa muchacha no estaba tan enamorada de él. Y entonces le jugaba, se le iba con otros, etcétera, y él le daba regalos, la ofrecía, la cautivaba de una manera y otra, y tampoco esa muchacha le hacía caso. Y después decía que esos regalos y esas cosas se le habían dado los amantes. Y entonces termina la historia en que dice Oseas que la va a llevar otra vez, ¿cierto? Al desierto donde la conoció, a enamorarla de nuevo, a empezar la historia. Y Oseas comprendió que lo que a él le estaba pasando con esa muchachita era lo mismo que a Dios le pasaba con Israel, que Dios viene enamorado de Israel, Dios viene enamorado de su pueblo y el pueblo jugándole infidelidades con otros dioses, con otros pueblos, con otras alianzas, con otras fuentes de salvación y que todo lo que Dios le daba, ella no lo reconocía, sino que decía que eso se lo daban sus amantes. Y sus amantes podían ser Egipto, sus amantes podían ser Canaán, sus amantes podían ser alianzas con otros pueblos, ¿cierto? Y Dios dice, y no entendía que era yo. Entonces miremos, dos profetas del norte, pero ambos haciendo la profecía y la denuncia de un modo muy distinto. El uno desde la economía, desde la política, desde el maltrato a los pobres, y otro desde, mire lo que voy a decir entre comillas, el amor frustrado de Dios, que el pueblo no ha entendido el amor que él le tiene. Yo creo que ya con estas cositas empezamos a tener elementos para leer a estos profetas, a Amós y a Oseas. Lo de Elías necesitaríamos una preparación un poco mayor. Y no les he hablado de Eliseo, que Eliseo es después de Elías y antes de Amós y antes de Oseas. Eliseo fue un hombre que alcanzó a entender que esa vida en favor de Yahvé, que Yahvé es el único Dios, eso había que vivirlo en comunidad. Elías también vivió en comunidad de profetas, pero Eliseo tomó las comunidades de profetas como el espacio fundamental para recuperar el origen de Israel, el espíritu de solidaridad entre los pueblos, entre las tribus, entre las familias. Entonces, para él fue muy importante el trato con una comunidad, con otra comunidad, y lo vemos en distintos lugares, en Betel, en Samaria, en Siquem, etcétera, ¿cierto? Con comunidades de profetas. Una de las características que diría uno como lema de Eliseo es: ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Y en los relatos de Eliseo aparece varias veces eso: ¿qué puedo hacer por ti? Aparecen las comunidades. Y hay una fuente de inspiración muy interesante para nuestro trabajo comunitario. En Elías está la lucha de Dios, ¿cierto? Tengo sed del Dios vivo, ¿cierto? Celo celatus sum pro domino Deo exercitum. Es en latín: ardo de celo por el Señor, Dios de los ejércitos. Entonces, un hombre que vive en función de recuperar la unidad del pueblo en un solo Dios.
algo de lo que había hecho Moisés cuando logró unirlos y salieron de Egipto. O sea, hacer como un nuevo renacimiento del pueblo, pero alrededor de Yahvé. Y esa fue la lucha. Entonces ya vamos viendo con estos elementos que puede que en el momento se olviden, ahí quedan grabaditos, pero yo les voy a hacer una pequeña recomendación. Y es que cuando vayan a leer un libro, el de en el que está Elías o Eliseo, que eso está en los libros, en el primer libro de los Reyes está lo de Elías. En el segundo libro de los Reyes termina lo de Elías y empieza lo de Eliseo. Y después los otros están en libros con el nombre del profeta, el de profeta Oseas, el del profeta Amós, etcétera. Lean las introducciones. Porque todos los evangelios, al menos las Biblias católicas, y ya también la mayoría de las protestantes también, antes del texto hacen una introducción para que la gente más o menos sepa de qué trata. Pero yo les recomiendo, si tienen tiempo y pueden hacerlo, que lean las introducciones de dos o tres Biblias distintas, porque unos autores eh, de la impresora, de la traductora de esa Biblia, ¿cierto? Unos valoran unos elementos, otros valoran otros elementos, pero si nosotros ya hemos leído una cosa por aquí y otra cosa por allá, vamos teniendo elementos para entender mejor el relato de los libros. Yo creo que ustedes ya con eso están capacitados para empezar a entender mejor a estos profetas, sobre todo a Oseas y a Amós. También creo que con lo que les dije de Eliseo, a Elías necesitaríamos mayor introducción todavía, pero si Dios quiere, la vamos haciendo. ¿Qué ocurrió? Eh, la historia no es únicamente la historia interior de un pueblo, hay que ubicarlos en la historia universal. Por eso habíamos empezado con geografía. Y la historia tiene que ver mucho con la geografía. Recuerdan que esa fue la primera introducción. Pues bueno, fue apareciendo. Miren, en el extremo de arriba y derecho dice el imperio asirio. Fue apareciendo el imperio asirio, fue creciendo y abajo, abajo, totalmente diagonal, dice unas tribus árabes. Y por ahí están las ciudades filisteas y está Gaza. Ya sabemos, recordamos bien que esa es la franja de Gaza. Creo que ahí lo están viendo bien en el mapa. Y ya fuera del mapa, más abajo, donde dice tribus árabes, un poco hacia la izquierda, sí, estaría Egipto. Ya recuerdan que por ahí estará más abajo el Mar Rojo, etcétera, y por ahí está Egipto, ¿cierto? Más allácito. Pues cuando estaba creciendo Asiria, cuando estaba cogiendo terreno por Aram, donde dice por el reino de Aram, por Damasco, por todo eso, los egipcios consiguieron, ¿cierto? Que la tribu del norte se pusiera en contra del imperio asirio. Egipto les dijo que ellos los defendían. Judá no se metió. Recordemos que Israel y Judá estaban antagónicos. Yes. Y la tribu del norte se metió a pelear. Las tribus del norte, o sea, el reino de Israel, se metió a pelear contra el imperio asirio, pero eso sí, fue la pelea de un tigre contra un burro amarrado. Vino a Siria y les destrozó en muy poco tiempo todo el territorio. Acabó con la ciudad de Samaria, hubo una matanza impresionante de gente y a los pobladores de Israel, a los pobladores de ese reino que vemos ahí azul, ¿cierto? Se los llevó prisioneros al territorio de Asiria, así a un exilio, pero llevaron cantidades y cantidades y cantidades de exiliados asirios. Y aquí, este territorio que está en azul, lo poblaron de extranjeros. Y esa fue una medida muy inteligente de Asiria porque nadie pelea por un territorio ajeno. Entonces, de esa manera, dispersando a las gentes,
Y quitándoles sus tierras originales, fortalecían más su poderío sobre esos territorios. Eso lo encontramos, ¿cierto?, en los libros de los reyes. Ya después les daré unos daticos teniendo presente la escritura, ¿cierto? El primero y el segundo libro de los reyes. Pero quiero que aquí tengan la visión de conjunto de todo el proceso histórico, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que desapareció el reino de Israel. O sea, lo que está ahí en azul, imaginémoslo que cogió el mismo color amarillito de lo que hay al lado. O sea, esa parte dejó de ser tierra de el reino del pueblo de Dios, de la tierra prometida. Ya acabaron con el norte. Entonces, la tierra prometida quedó únicamente los del sur, los de Judá. ¿Qué ocurrió con esto? Que los de Judá, por supuesto, se crecieron y dijeron, es que ustedes los de Israel, los del norte, rechazaron el templo, rechazaron a la familia de David, no creyeron en la elección de que Dios había hecho a esta familia, a esta ciudad, etcétera, y por eso Dios los castigó, y lo que a ustedes les pasó en el norte fue un castigo de Dios por desobedientes, por torpes, por no haber querido creer en lo que Dios había prometido. Punto. Mire que es muy fácil hacer esa afirmación. O sea, es muy lógica. Y es muy lógica porque mire que todos los que se habían apartado de Judá, de Israel, terminaron sin tierra, exilados en otro pueblo. Pues eso que vivieron en otro pueblo, por allá en Asiria, eso que vivieron se perdió en la historia. No sabemos qué pasó después con esa gente. Se perdieron, se perdieron. Se mezclaron con otros pueblos, con otras regiones, apareció gente mestiza, lo que sea, pero no se volvió a saber nada, nada de los exilados. Algunos poquitos quedaron aquí en Israel, que no se llevaron a todo el mundo. Algún resto quedó por ahí. Y ese resto, en el fondo, va a ser el que originará al pueblo de Samaria que conoció Jesús, a los samaritanos. ¿Cierto? Gente ya mezclada, con sangre mezclada, pero que se quedaron en ese territorio, que no fueron deportados a Siria. Entonces ahí está, y por eso la capital es Samaria, por eso se les llamó samaritanos a los que quedaron por ahí, que tienen entonces raíces muy antiguas, pero que no iban al templo de Jerusalén. Y ustedes recordarán a Jesús hablando con una mujer samaritana, que le dijo, nosotros adoramos en Jerusalén, ustedes adoran en el monte Garizim, pero de ahora en adelante, ¿cierto? Todos adoraremos al mismo Dios en espíritu y en verdad. No se van a necesitar esos lugares. Pero ya uno puede entender esa conversación de Jesús con la samaritana habiendo recorrido esta historia. Esto nos va dando luces. Y eso es lo que se quisiera en este curso, que los que participen vamos cogiendo cada vez más luces para poder interpretar mejor los textos que conocemos. Y para que con esos textos ayudemos a que la gente ilumine sus vidas en su historia, en sus fracasos, en sus errores, en sus triunfos, en sus sueños, en sus anhelos, que descubran la voluntad de Dios. Esa es la razón de ser de este curso. Y ya vamos entonces viendo también el origen de los samaritanos y cómo se perdió la memoria de el reino del norte, de los que se fueron allá. Pero ojo, algunos de los que vivían en el reino del norte, algunos de ellos, ¿cierto? Cuando vio que ya el imperio asirio venía, se fueron, voy a utilizar esta expresión que conocemos nosotros, se fueron a pedir cacao al sur. O sea, se fueron a Jerusalén y a los alrededores a protegerse, ¿cierto? Así como vienen, dijéramos aquí, gente de Venezuela, también de Haití, etcétera, saliendo de sus pueblos vienen a buscar refugio acá. Allá también algunos del norte fueron a buscar refugio a Jerusalén. Y en Jerusalén los recibieron, los acogieron como hermanos, pero con la condición
de que tenían que aceptar a David como rey, el templo como elegido por Dios, etcétera, etcétera. Y estos dijeron, sí, lo aceptamos. Algunos quizás de mala gana, otros de buena gana, les dieron la razón. Sí, claro, nosotros por abandonar eso fue que nos cogieron. Eso. Pero de todas maneras todos sabían que tenían que obedecer esa ley porque estaban en casa ajena, que ya empezaba otra vez a hacer su propia casa. Ya con esto vamos entendiendo que aquí en Jerusalén hay algunos que vinieron del norte. Y los que vinieron del norte trajeron las tradiciones de Elías, de Eliseo, y trajeron ya incluso algunos escritos de Amós y de Oseas, porque la profecía de Amós y la profecía de Oseas quedó escrita por ellos, y las de Elías y las de Eliseo quedaron en unas leyendas que pasaban de boca en boca, de boca en boca. Pero ya después, estando en el sur, fueron cogiendo cuerpo y se fueron transformando en escritos, porque lo de Elías y Eliseo, no hay libro de Elías ni libro de Eliseo, está en la historia de los reyes. Pero la historia de los reyes se escribió después. Nosotros estamos leyendo esa historia, pero esa historia se escribió después. Ya nos queda claro cómo se perdió del mapa el reino del norte. Ya eso lo tenemos claro y que quedan esos escritos de Amós, de Oseas y todo lo que se escribió también de Elías y de Eliseo. Vámonos al sur. En el sur eh, fueron pasando los años y puede ser más o menos 100 años. Y 100 años es bastante. Claro que hay mucha gente que llega una sola persona a vivir 80, 90 y hasta los 100 años. Puede ser una sola generación, pero por lo general son dos generaciones en 100 años. Resulta que apareció, y aquí no aparece en este mapa, no aparece, pero más al oriente, es decir, después que dice Imperio Asirio, más hacia la derecha, lo que está ahí en blanco en la pantalla en ese momento. Por ahí están los ríos Tigris y Éufrates. Tigris y Éufrates. Y en la mitad Mesopotamia. Pero ahí en Mesopotamia empezó a crecer un imperio muy bravo, muy fuerte, muy tirano, el imperio de Babilonia. Y ese imperio de Babilonia también quiso alcanzar a coger dominio por esa esquina que yo les he dicho que es una esquina que le interesó mucho a todos los imperios. Asiria no logró llegar hasta esa esquina porque Judá estuvo aliada a Egipto. Y como Judá estuvo aliada a Egipto, Asiria nunca logró llegar hasta esa esquinita del Mar Rojo, que es lo que yo les mostraba por donde se transita, se transitaba y se transita entre África, Asia y hacia Europa también. Pero Babilonia vino, amenazó a Jerusalén, amenazó al reino de Judá que tenían que aliarse a ellos. Ahí aparecieron otros profetas en el sur. ¿Cierto? Uno que llama Miqueas. Miqueas tiene mucho parecido a lo que hizo Amós en el norte. Miqueas en el sur también a defender a los campesinos, a defender a los pobres, a criticar a los reyes de la familia de David, a criticar a los comerciantes, a criticar a los sacerdotes en el templo, etcétera, etcétera. Mucho parecido a Amós, pero cada uno en un contexto distinto. O sea, hay que ver también las diferencias, porque para este es muy importante la familia de David, para Amós no. En el libro de Amós y en el libro de Oseas dicen, ustedes se han elegido, están nombrando reyes que Dios no eligió. Aquí no, aquí los reyes todos fueron elegidos por Dios, en el sur. Pero ahí en Judá, entonces, que estamos en el sur, apareció después también otro profeta, Jeremías, un profeta bien importante, Jeremías. Y Jeremías
estuvo, no, perdón, tengo que hablar antes de Jeremías, tengo que hablar de Isaías. Pero tengo que hablar de Isaías, porque Isaías estuvo también cuestionando mucho al rey. Isaías era un profeta oficial de la corte, o sea, él ejercía su profecía en el palacio del rey, en el templo de Jerusalén, en la ciudad protegida, y desde ahí trataba de mostrarle a los gobernantes, a los sacerdotes, a los sabios, a los comerciantes, cuál era la voluntad de Dios. Pero era el profeta oficial. Entraba al templo y se habla de visiones de él en el templo. Y él le decía al pueblo, ¿cierto?, que tenían que acoger al reino del norte. Él es uno de los que dijo a los hermanos del norte hay que acogerlos. También en un momento el reino del norte y el reino del sur tuvieron muchas guerras. Eso se me olvidó decirlo antes de Elías y de Eliseo. Había mucha guerra entre el reino del norte y del sur, entre hermanos. Y después de Elías y Eliseo siguieron guerras entre el norte y el sur. Y valga decir, eso lo veremos después, que son dos naciones hermanas. Entonces vemos pelea entre hermanos. Ojo, vemos Caín y Abel en esa historia entre el norte y el sur. Pero de eso hablamos después para no confundirnos. Vuelvo a los profetas del sur. Dije que estaba Isaías como un profeta del reino, como un profeta oficial, pero empezó a denunciar y a decirle a los reyes que tenían que acoger a los del norte, que tenían que hacerle justicia al pueblo, que tenían que cumplir las cosas que Dios mandaba, y empezó a hablar de que Dios enviaría un rey descendiente de David que nacería de una jovencita, de una doncella, ¿cierto? Y que él sería el salvador del pueblo, que sería señal de que Dios está con nosotros, Emmanuel. Pero, ¿qué quiere decir esa profecía en nombre de Dios y en ese momento histórico? Que ya estaba Asiria mostrando las garras de que iba a atacar Jerusalén, ¿cierto? Y Egipto estaba defendiendo a Jerusalén, pero más bien defendiéndose de Asiria, perdón, de Babilonia. Estamos ya en Babilonia, defendiéndose de Babilonia. Y, eh, a ver, Isaías le dice al rey que el rey había sacrificado un hijo en altares de Baal. Aquí voy a tener que hacer un paréntesis para que entiendan que una de las formas como se hacía culto a los otros dioses era con prostitutas, ¿cierto? Para la fertilidad, pero también a veces ofreciéndole el hijo mayor, el primogénito. Lo sacrificaban y se lo ofrecían a Dios. Y algunos judíos, o sea, también en el reino del sur, sacrificaron hijos para ofrecérselo a otros dioses y también ofreciéndoselos a Yahvé. Pero ustedes recuerdan una historia que es una historia de Abraham que cuando iba a sacrificar el niño, dijo, no haga eso, sacrifique animales. Ya veo que ha sido obediente. Eso es una forma de relatar un problema que se estaba viviendo también en esta época. Y entonces Isaías atacó mucho eso. Y el rey le sacrificó un hijo a Dios y se quedó sin hijos. Entonces, si cogen preso al rey, si Babilonia coge preso al rey, ¿cierto? Y no tiene hijos porque lo había sacrificado, entonces se va a acabar la dinastía de David. O sea, hubo un momentico en que estaba que se acababa la dinastía de David, no había herederos.
Y entonces le dijo Isaías a el rey, cierto, tranquilo, Dios le va a dar un heredero en una joven, en una doncella. Esa doncella realmente ya estaba esperando un hijo. Y después, al paso de los siglos, se volvió como imagen de profecía que esa doncella anunciaba a la Virgen María. Pero oficialmente, Isaías nunca pensó en un rey futuro ni en una doncella futuro, sino en la muchachita que estaba esperando un hijo del rey. Dice, ahí viene. Cierto, usted sacrificó a uno, pero Dios está con nosotros, Emanuel, y la señal es que la muchachita está embarazada, para que entendamos el contexto histórico. De todas maneras, después de Isaías, sí apareció Jeremías. Y yo quería hablar de Jeremías, porque Jeremías vio que el reino de Judá le estaba haciendo mucho caso a Egipto y que quería pelear contra Babilonia. Y él le decía al pueblo, miren lo que pasó en el norte, no cometamos la misma estupidez, la misma tontería. Y se fue al templo, a profetizar al templo y a decirle, ustedes están diciendo aquí templo de Dios, esto lo protege Dios, pero ustedes aquí son sanguinarios, aquí son injustos, aquí ustedes son capaces de hacerle daño a mucha gente, ¿cierto? Y Dios no los va a proteger por esa sangre que ustedes derraman aquí en el templo. Pero no se crean el cuento de que Dios los va a proteger. Entonces le dijeron a él, usted está desanimando a las tropas, etcétera, y lo metieron en una cueva, en un pozo a que se muriera. Hubo por ahí un criado que le puso la queja a un rey y lo sacaron después del pozo, pero entonces lo sacaron expulsado para Egipto. O sea, Jeremías terminó mal. Pero Jeremías les dijo, mire, si hacemos eso, va a venir Babilonia y nos va a comer también a nosotros. Se rieron de él, no le creyeron, pero tenía razón Jeremías. Vino Babilonia, ¿cierto? Y con un salvajismo impresionante, masacró al pueblo que había y a los reyes, a los soldados, a los sabios, a los sacerdotes, a toda esa gente ilustrada prisioneros para Babilonia. Y así como en Asiria se habían llevado una cantidad de gente prisionera hacia Siria, aquí se llevaron menos, únicamente los que tenían capacidad de organización, capacidad de lucha. Vuelvo a decir, a los descendientes del rey que podían quedar por ahí, al que estaba reinando en el momento, ¿cierto? A los sacerdotes, a los sabios, a los ancianos de los pueblos, a esta gente como con buen apellido, a los terratenientes, a la gente rica. A ellos se los llevaron prisioneros a Babilonia. Y quedó en el pueblo, quedó en el territorio amarillo, en el territorio amarillo quedaron campesinos prácticamente desalojados de sus tierras, pero con posibilidad de seguir ahí. A ellos, a los campesinos, no les tocó tan dura esa masacre. La masacre sobre todo a los de Jerusalén y alrededores. En Jerusalén quedaron como quedan aquí después de las masacres que ha habido en los pueblos, quedó gente tullida, cojos, ciegos, mancos, sin una o sin las dos piernas. Es decir, gente absolutamente masacrada, débil, impotente. Y a los grandes fueron a Babilonia, a Babilonia. Y allá en Babilonia pasaron 70 años de exilio. Pero si yo les dije que la gente que se había perdido por allá en el exilio en Asiria, se perdieron del mapa, que no volvimos a saber nada de ellos, de la gente de Babilonia, de los que se fueron presos a Babilonia, de ellos sabemos mucho. Sabemos mucho y si Dios quiere, ese va a ser el tema de conversación la otra semana. Pero yo les voy a pedir a ustedes, ya les dije que si querían empezar a leer Amós, Oseas, que empezaran a mirar con el contexto, mirando las introducciones y recordando que esos eran del norte. También podrían leer algo de Miqueas en el sur, sabiendo que él es del sur, o sea, afiliado
a la casa de David, afiliado a Jerusalén, pero escrito por gente crítica. O sea, por gente que está criticando las injusticias que salen en el palacio, que salen desde el templo, etcétera. Pero eso se los pido y si lo pueden hacer, háganlo. Pero lo que sí les voy a pedir como tarea, y ojalá lo hagan todos, todos, es que lean el libro Las Lamentaciones. Anoten bien, puede salir simplemente Lamentaciones o Lamentaciones de Jeremías. Puede ser con cualquiera de los títulos. Son 5 capítulos, o sea, 5 poesías, 5 lamentos, porque están en poesía. Pero ustedes con eso van a descubrir cuál fue el sufrimiento que se vivió en Jerusalén y alrededores. Cuando vinieron los de Babilonia, destruyeron el templo, destruyeron las murallas, destruyeron el palacio de Salomón, se robaron todo el oro que había en el templo, todas las copas, todo lo que tenían. Al pueblo lo masacraron por completo y los grandes allá en Babilonia. Pero ese libro nos muestra lo que quedó en Jerusalén. Dentro de 8 días, ¿cierto? Vamos a empezar, ¿cierto? A partir de esa experiencia que van a leer ustedes y ojalá la lean todos. Eso no se les lleva mucho tiempo. Son 5 poemitas, 5 capítulos diríamos, pero van a descubrir ustedes lo que fue el sufrimiento en Babilonia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en como un era en el principio, ahora y principio, ahora y siempre, siempre, de por los los siglos. siglos de los Amén. siglos. Amén. Ya con esto terminamos la charla de hoy y bueno, como todos los días podemos abrir micrófonos, conversar, si hay preguntas, si hay inquietudes, ¿cierto? Y bueno, eh, aquí estamos, nos quedamos un ratico más. ¿Alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta, algo que no se haya entendido, algún cuestionamiento que le haya llegado al fondo? No sé. Cada quien Bien. que abra el micrófono nos comenta lo que sea. Luz Eugenia. No, Javier, muchas gracias, de verdad, para mí fue tan esclarecedor, tanto, tanto. La explicación y los mapas, siempre con el mapita aquí, de manera que a uno se le quede por dentro ese mapa, y la explicación tan esclarecedora. Muchas, muchas gracias, Javier. Se ve Ok, que muy bien. estamos en la Semana de la Virgen del Carmen. Ah, Bueno, claro. ahí toca. Ah, de la Virgen del Carmen, claro, en el Monte Carmelo. Ah, ¿Cierto? claro. Y Elías y Bien. Eliseo estuvieron en ese monte, ¿cierto? Ajá. Y ese monte es donde después nació nuestra comunidad. Por eso les Tan decía que para bonito. nosotros es tan Tampoco importante sabía esto. que quedaba ya el Monte Carmelo, no lo sabía. Gracias, Ah, sí. bueno, perfecto, ok. Incluso muy cerquita de Nazaret, la tierra de Jesús y de María. Relativamente cerca, ¿no? Bueno, ¿algún otro comentario? Bueno, parece que no. En todo Nada, padre, caso, ¿qué hay? no, que nada, padre, que como siempre todo tan elegante, tan bonito. Le agradecemos mucho, yo le agradezco mucho porque Oh, ok, tiene mucha. Miguel. Javier, ¿Qué hubo, Paola? eh, pues a mí me parece como muy valioso lo del sentido profético y pues como los carmelitas también lo viven, pues como la importancia, pues como de denunciar también, de anunciar me pareció muy bonito como ese sentido que le dieron, pues como Dios se duele, como no lo están reconociendo como es. Y el de denunciar también las injusticias que a nivel social hay. Ujú. Sí, mirar precisamente a partir del dolor, o sea, a partir de esta mujer que le jugaba infidelidades a él, pero que él la amaba, logró entender el amor de Dios por el pueblo y la infidelidad del pueblo y empezó a profetizar. ¿Cierto? Y es muy bonito cuando uno lee eso, hay unos pasajes, pero con una belleza increíble ahí en Oseas, porque es de un enamorado dolido de su mujer, pero le escribe de una manera muy, muy dura, pero al mismo tiempo con una ternura increíble. Sí, es ¿Cierto? muy Entonces, si bonito. tienen tiempo, léanlo. ¿Cierto? Sí. Pero ahorita,
como obligatorio. ¿Cuál? Lamentaciones. Pero lean los otros también, lean. Lamentaciones, sí. Pero importante lo que usted dice, padre, la introducción de cada libro. Sí, claro. Y ojalá lo lean en Biblias distintas. Porque uno, si se queda con una sola, uno se quedó con los estudiosos que tradujeron esa Biblia. Pero es bueno que han descubierto otros estudiosos, que enfatizan unos y otros. Entonces, leer 3 o 4 introducciones puede servir. Y si no tienen tiempo ahora, las pueden ir haciendo después. Eso no tiene que ser ahora. Pero que al Perfecto. menos ya saben como por dónde pueden empezar a leer. Yo quiero ya que nos vamos metiendo porque después vamos a tener que volver a esos textos antiguos del Génesis, del Éxodo y todo, que mire que apenas medio los manoseamos. Pero es que sin conocer esta historia, uno no puede entender lo que están escritos en los primeros libros. Sí, Entonces sí. yo prefiero que, yo primero prefiero que tengamos todo como el esquema de la El historia de panorama. Israel para ir ubicando después un libro en una época, en la otra, etcétera, porque la geografía determina la historia y la historia nos ayuda a entender los relatos, los textos, las circunstancias y todo. Qué bien. Padre Muchas Javier, gracias, padre. tengo una inquietud con respecto, es una pregunta, es, digamos, en los tiempos modernos, en la Iglesia Católica, ¿cómo asume no sé, sería una experiencia profética o ese sentido profético? Mira, Sí, uno podría poner un paralelo que por supuesto no es igual, pero uno puede hacer paralelo. El pueblo de Israel estaba dividido ya en 2 reinos, Israel y Judá. Los cristianos estamos divididos también en católicos, en protestantes, en ortodoxos, en evangélicos, en pentecostales. Hay una cantidad de divisiones y cada uno pensando que está en el mejor grupo de la iglesia. Eso es bueno tenerlo presente. Ahora, nosotros que tenemos esta tradición occidental de estar en obediencia al Papa y lo hacemos con una libertad profunda, y a pesar de que ha habido papas que uno dice, Dios mío, qué cosa tan desagradable. Pero a pesar de todo eso, hay cosas que nosotros reconocemos, que puede que los papas hayan hecho una cosa u otra, ¿cierto? Pero a nivel de fe ha habido una coherencia impresionante desde que se conocen los papas al principio hasta ahora, a nivel de fe. Eso es un misterio impresionante porque uno dice, mire, ese papa, cómo le gustaba la plata, cómo mandó a la guerra, cómo se apropió de territorios, etcétera, pero a nivel de fe ha habido una unidad que uno ve que es obra del Espíritu Santo. Hablamos de la infalibilidad del papa. Ahora, puede cometer errores en algunas cosas, pero lo referente a la fe y a lo fundamental de la moral, eh, es decir, todos vemos ese hilo conductor. ¿Cierto? Los protestantes aceptan, y lo mismo las iglesias ortodoxas, aceptan liderazgo espiritual del Papa, ¿cierto? Pero no organizativo, no administrativo, hay una cantidad de cosas que no le aceptan. Y dice, ¿pero por qué? Porque se asumieron esos roles si nadie los eligió para que se hicieran ese tipo de control en todas las iglesias locales del mundo. O sea, ese es un cuestionamiento que hacen y tienen derecho a hacer ese cuestionamiento. Mire que el Papa Francisco también, no, desde el Papa Francisco, no, desde el Concilio Vaticano II, se fueron estableciendo también lo que llaman las conferencias episcopales. Entonces, que los obispos de América Latina, que los obispos de Asia, que los obispos de África, que los de Europa, iban teniendo conferencias regionales y esas conferencias cada vez fueron cogiendo mayor autonomía, pero siempre unidos al Papa Francisco, al Papa que es de turno. ¿Cierto? O sea, no como ruedas sueltas, pero ya hay muchas cosas que se va haciendo el discernimiento en las regiones, porque no es lo mismo ser cristiano, ¿cierto? En un barrio rico o en un barrio pobre, en el campo o en la ciudad, no es lo mismo. Ahora, que es el mismo amor a Dios al prójimo, sí, pero una persona llena de fincas y de propiedades vive el amor al prójimo de una forma muy distinta a aquel que no tiene casa propia. Entonces, ¿qué significa amor a Dios al prójimo para el rico y para el pobre?
uno ve que ya en la práctica tiene que ser muy distinto. La solidaridad, todo lo que hay por ahí. ¿Me hago entender o no? Sí, señor. Sí, padre. Sí. Sí, bueno, y lo mismo pasa entonces dentro de la iglesia, en lo que una cosa es vivir en tradiciones, por ejemplo, como se está viendo ahora la iglesia hacia el África, pero el África tiene tradiciones musulmanas, tiene tradiciones budistas, hinduistas, y son experiencias espirituales muy ricas, muy ricas. Y antes la Iglesia Católica llamaba a todo eso idolatría, así como destruyeron gran cantidad de tradiciones aquí en América. Aquí le dijeron a todos los indígenas, lo de ustedes es idolatría y tienen que acabar con eso, y empezaron a bautizarlos a la brava. Pues ya la Iglesia no vuelve a cometer ese error, no vuelve a cometer, empieza a descubrir la presencia del Espíritu Santo en esas tradiciones culturales. Y entonces no es para que todos hagan las cosas con la herencia de Israel, sino con la herencia de sus pueblos. Conocer a Jesús y conocer la obra de salvación en la herencia de sus pueblos. Y conocer la de Israel es importante porque, bueno, ahí está toda la tradición bíblica que nos enriquece mucho, ¿no? Pero no descartar, no olvidar y no desvalorizar las otras tradiciones. Entonces, en ese sentido, sería quizás lo que la iglesia tiene que seguir recuperando de esta división que encontró allá en Israel y que la seguimos encontrando, ¿cierto? ¿Cómo aprender de esa historia para no cometer los errores que ellos cometieron y para aprender a caminar, como dice el Papa, sinodalmente? Caminar en común, todos en la misma dirección. Bueno, la respuesta estuvo como larga, espero que lo central haya salido como Gracias. respuesta. Gracias, padre. Bueno, Bueno, muchas gracias, padre. Hay mucho tema para hablar. sí. Por ahí tengo otro temita, después lo expongo, ¿eh? Ok, Ya, la charla está Feliz larga y noche. Dios los bendiga y una feliz noche. Muchas gracias, padre. bueno, perfecto. Bueno, hasta luego, pues. Felicidades, Te nos mil vamos gracias. despidiendo y vamos a Adiós. dormir. Chao, Hasta entonces ya luego. cuando quieran Hasta- podemos acabar la grabación. Feliz noche. Gracias, Hasta padre. luego y Feliz noche. gracias. Feliz Chao, noche. hasta luego. Chao. Muchas gracias, hasta luego.